Ok, buenas tardes. Ahora estamos en las manos del Padre Neftali. Una disculpa, porque tenemos aquí un problemita de internet, pero ya lo solucionamos. Ok, gracias. Podemos empezar. Claro que sí. Bueno, pues muy bienvenidos todos de Guatemala, de Colombia y de Guadalajara. Hoy vamos a tratar un tema muy bonito, muy importante, que habla sobre los grupos Esperanza Viva, el YEV, y en todas las realidades creo que existe. En Guadalajara también existe uno que está apenas retomando ese grupo, sus reuniones presenciales. A causa de la pandemia, pues había estado suspendido todo esto, pero vamos a platicar un poco de esto. Cada uno tiene esta realidad que vamos a hablar, de tal manera que no va a ser algo ajeno pues a ustedes, y que bueno, pues es una fuente de inspiración también bastante interesante como brazo de la Facenda, que puede ayudar a muchos también en este proceso de recuperación. Pues vamos a invocar la luz del Espíritu Santo en primer lugar para hablar de este tema de los grupos Esperanza Viva. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que iluminaste con la luz de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados bajo el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre por Cristo nuestro Señor. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues voy a comentarles un poco sobre esta realidad de los grupos Esperanza Viva. No sé, en primer lugar, si Guatemala conocen estos grupos allá o no. ¿Sí? Ok. ¿En Colombia? También, perfecto. ¿Y en Guadalajara? ¿Sí conocen los grupos o no? ¿Ya asistieron? Creo que no, porque en Guadalajara solamente existe uno que, como digo, está en stand-by. Bueno, pues voy a hablarles de este grupos Esperanza Viva, o conocidos como los YEV. Yo soy el padre Neftali Salazar Don Diego. Actualmente soy el regional de esta región ahora llamada Interamericana, de los grupos Esperanza Viva. En nuestra región actualmente existen ya 19 grupos. Tenemos en Guatemala dos grupos, uno en Panajachel y el otro allá en Cobán. En Colombia tenemos uno ahí en Florencia, precisamente, donde está la Facenda. Y en Guadalajara existe uno en la colonia de las Águilas, ahí muy cerca de la salida ya de la ciudad de Guadalajara, rumbo para Colima. Aquí en México, pues tenemos son 15 grupos aquí en Aguascalientes, con 2 grupos que están haciendo, uno en Loreto, de donde es la familia de Omar, que está aquí en formación, y otro que se llama Jesús María, el municipio de donde es precisamente Paco. Estos 2 grupos nacientes están con unos cuantos meses que iniciaron, y acabamos de abrir uno también en McAllen, en Texas. Entonces, pues tenemos una realidad así muy grande, muy bonita. Y nuestra región también implica a la ciudad de Madrid, en España, donde hay un grupo también de estos Esperanza Viva. Entonces, ¿qué es el grupo Esperanza Viva?
Pues el Grupo Esperanza Viva es una realidad de personas que se reúnen para profundizar y madurar su fe en la vivencia de la palabra, precisamente que es la base de la facenda, ¿verdad? Entonces, este grupo de personas se reúnen semanalmente, buscan compartir sus experiencias de la palabra, tratan de hacer alguna actividad de tipo social, buscar esta ayuda con las personas, pues para vivir más todavía personalizada la palabra, ¿verdad? Así en actos muy concretos. Por ejemplo, aquí en nuestra realidad tenemos grupos que ayudan en un orfanato, por ejemplo, con los niños. Tenemos otro grupo que ayuda en una realidad con ancianos, en un asilo que van, les hacen de desayunar, les dan de comer, ayudan a bañar a estas personas. Son actos sociales así muy concretos, ¿verdad? Tenemos otro grupo que asiste a la cárcel o a a los aparos, pues, donde son detenidos en primer lugar los jóvenes antes de procesarlos, y tratan de ayudar a estos jóvenes a que ingresen a la facenda o que asistan a los grupos Esperanza Viva. Cada grupo tiene pues una realidad muy particular. En este tiempo de pandemia, algunos grupos se organizaron incluso para repartir comida, llevar a las familias o a las personas más vulnerables que estaban encerradas en sus casas y que no podían salir, por ejemplo, a comprar víveres, y bueno, pues hacían este tipo de actividad. Todo esto pues para vivir, como digo, más concreta la palabra, ¿verdad? Con el tiempo de Chiara Lubich, cuando fue la guerra, que pues trataban de buscar estas realidades a los más necesitados, pues para poder vivir esta palabra. De tal manera que los grupos Esperanza Viva actualmente pues tienen esta grande misión, ¿verdad? De profundizar en la vivencia de la palabra, madurando cada vez más su fe a través, pues, obviamente de la práctica. Son como grupos donde se reúnen estas personas para ir edificando la casa sobre roca. Escucha la palabra y la coloca en práctica, pero ya en actos muy concretos y dentro de la sociedad, ¿verdad? Que es más complicado porque dentro de la facenda, pues tenemos ahí las mismas necesidades con los hermanos, los tenemos todos en casa, es decir, las vivimos dentro de casa. Y ya dentro de la sociedad uno tiene que buscar los espacios concretos para poder vivir esta palabra, buscando, pues obviamente estas necesidades en hermanos, ¿verdad? En personas muy concretas. Bueno, pues más o menos así es esta panorámica. Pero ¿de dónde surgieron estos grupos o cuál es esa relación entre la facenda y los grupos Esperanza Viva? Hace 20 años, en noviembre, por esos rumbos, Nelson visitó las facendas del sur de Brasil. No recuerdo específicamente cuáles. Y él estaba más bien estudiando algo de teología o una cosa así en este lugar. Y entonces los fines de semana él tenía libre de la universidad. Y en alguna de estos momentos libres que tuvo, fines de semana libres, convocó a los de esa ciudad, de esa región, los que podían asistir, que no me acuerdo bien la ciudad, Y entonces, no sé si era Casca o una de estas, pero el Padre nos puede iluminar en esto. Sim, ok. Foi aí em Passo Fundo? Passo Fundo. Passo Fundo, ok. Com Eso. uma família de um ex Eso. que Exactamente. estavam se encontrando com... Bueno, el tema é suyo. Eso. Entonces él fue con esa familia para encontrarse con algunos seres que habían pasado ya por la facenda. Y pues obviamente fue una experiencia muy bonita porque recordaron esos momentos cuando vivían dentro de la facenda, sobre todo en el compartir las experiencias.
Y eso fue algo que les marcó en la vida, que dijeron, vamos a seguir reuniéndonos, vamos a seguir haciendo esto, ¿verdad? Mientras Nelson esté aquí estudiando, pues hay que reunirnos con él para seguir compartiendo, porque fue una experiencia bastante agradable. Y pues en pocas palabras, ese fue el origen de estos grupos Esperanza Viva. Es un espacio, en primer lugar, obviamente, para aquellos que terminan el año en su facenda, para seguir reforzando su espiritualidad. Es decir, no pueden estar así sueltos, ¿verdad?, en el mundo, porque está bastante difícil la situación de lucha interna que tienen que hacer contra los mismos ambientes que están viciados y de los cuales muchos salieron de ese lugar. Y regresar a esos ambientes, pues, es bastante complicado, ¿eh? Y si ustedes no refuerzan esa espiritualidad que aprendieron en la facenda, pues segurísimo es que va a haber recaídas y recaídas fuertes. Yo hace 15 años, más o menos, yo conocí la Facenda de la Esperanza aquí en mi ciudad, porque yo estaba de director en un orfanato aquí de mi diócesis. Y entonces me llegó una realidad de un muchachillo que traía esta situación de droga y comencé a buscar dónde a poder ayudarlo, ¿verdad? Pero en un lugar donde fuera también con esta misma espiritualidad católica. Y pues buscando, di con la Facenda de Guadalajara, que estaba recién inaugurada por una religiosa que había hecho la experiencia en Brasil y bueno, pues estaba ahora en esta realidad, inaugurando esta casa donde están los de Guadalajara. Y me acerqué, fui, conocí el lugar, llevé a mi muchachillo que tenía en ese entonces 14 años para que iniciara este proceso y fue muy interesante conocer el proyecto porque pues no me esperaba todo lo que estaba atrás, ¿verdad? Yo pensé que era como un anexo y pensé que era una realidad así, donde los llevaba uno a fuerzas y uno pagaba y pues ya, ahí los atendía. Pero mi sorpresa fue mayor porque ya desde hacía tiempo otros 3 sacerdotes, compañeros míos, estábamos insistiendo con nuestro obispo de que era necesario que la iglesia propusiera un proyecto para estas personas que tienen adicción, porque aquí en México la realidad es que los anexos es un negociazo, cobran un dineral y los llevan a fuerzas y al final no hay un proceso de recuperación integral que tiene que ver con la parte humana, la parte espiritual, la parte intelectual, la parte del trabajo. Es un lugares a veces así como muy, con muchas interrogantes, pues que uno no sabe qué acontece en realidad al interior de esto. Si quienes ya tienen esta experiencia de anexos, pues mejor que nosotros saben. Entonces, pues ya que llevé a este niño que terminó su año, tuve la oportunidad de llevarlo a otro voluntariado a Brasil ya después de su año en la Facenda Madre, ahí en Guaratinguetá, y conocí a los fundadores, mas no sabía yo de esta realidad, fíjense, de los grupos Esperanza Viva. Estaban empezando, tenían unos 4 o 5 años a lo mucho que habían como comenzado a hacer reuniones así. De hecho, me recuerdo ya después, como a los 2 años que mi muchacho terminó, que ya tuve que ir por él de regreso a Brasil para traerlo a México por ser menor de edad. Recuerdo que ahí en Guaratinguetá fuimos a un encuentro de los grupos Esperanza Viva ahí en la casa de uno de los no me recuerdo dónde, pero se me hizo muy interesante pues que hubiera este proyecto de reforzamiento para quienes terminan su año o incluso para aquellos que no terminaron su año y quieren pues tener este refuerzo en su vida espiritual, ¿verdad? Porque muchos sin duda pues se van quedando en el camino, pero los grupos Esperanza Viva tienen esta opción para ellos, para que continúen en este proceso de la facenda. Mas, sin embargo, ciertamente yo lo conocí, pues no fue así como mucho de mi interés, porque pues yo tenía el interés puesto precisamente en abrir una facenda aquí en nuestra diócesis. Y cuando
ya me traje a este muchacho de Brasil. Él me decía, es que no tengo con quién compartir experiencias, yo necesito como hacer un grupo donde yo pueda platicar mis experiencias porque pues estoy metido en un ambiente donde solo yo sé esta vivencia de la palabra, que la palabra diaria, que el rosario. Entonces a mí se me ocurrió hacer dentro del orfanato con los más grandes, hacer una especie de grupo Esperanza Viva para poder ayudar a este chavo a que pues estuviera firme, ¿verdad? En su convicción espiritual. Y los chavos del orfanato, que eran entre 14, 15, 16 años, empezaron a hacer esta experiencia de Grupo Esperanza Viva dentro del orfanato, capitaneados por este y pues fue una experiencia bastante interesante y un poco ciertamente así de reforzamiento en esa vida espiritual, porque dentro del orfanato vivíamos como esa situación en la que los chavos pues tenían que ir a misa porque estaba dentro del reglamento, tenían que rezar el rosario porque estaba dentro del reglamento, tenían que hacer varias de estas cuestiones espirituales porque eran parte del reglamento. Y esto es un peligro, ¿verdad? En las comunidades, porque dentro de la facenda existe también esto, asistir a misa, los retiros. Mas, sin embargo, creo que nosotros ya tenemos más conciencia de la importancia de vivir una espiritualidad como una necesidad de nuestra vida, ¿verdad? Porque el ser humano no es solamente carne, también es espíritu. Y Jesús habla en repetidas ocasiones sobre ese pan de vida que nos da para alimentar nuestra vida espiritual. Es el pan que da vida eterna, dice. Y entonces tenemos necesidad de esa espiritualidad. La espiritualidad no estoy hablando en un sentido católico ni de ningún otro tipo, sino la espiritualidad como tal, que es muy diferente a una religión. La necesidad espiritual es algo que tenemos ya por necesidad dentro de nuestra vida. Y vean cuánta gente, por ejemplo, la realidad aquí en México es que salen filosofías nuevas, creencias nuevas, y los más vulnerables son quienes caen precisamente en este tipo de cultos. Por ejemplo, uno muy sonado aquí, no sé, Guatemala o allá Colombia, el culto a la Santa Muerte, que es tan famosísimo aquí entre chavos que se drogan, entre chavos que son vulnerables y que en realidad no tienen nada de espiritualidad, que no saben ni de qué se trata eso. Aquí en México, también al norte de nuestro país, tenemos una realidad donde se le rinde culto a ¿cómo se llama? Martín Malverde. Martín Malverde. Y dicen que es santo, ¿eh? Obviamente no es santo porque ni siquiera es una persona reconocida dentro de la iglesia, pero en el norte del país tiene hasta una capilla, tiene milagros, infinidad de milagros que llevan los chavos, banda, la gente que no tiene una formación espiritual. Entonces este Malverde es el patrono de todos los narcotraficantes, de todos los que se drogan, al igual que la Santa Muerte. Entonces, vean nada más el grado de ignorancia en el que caemos cuando no tenemos una formación espiritual. Y no es que sea una cuestión exclusiva de la facenda que dé formación espiritual. Esta es una necesidad que tenemos desde que nacemos. Todos, desde niños, les aseguro, fuimos a misa, hicimos la primera comunión, nos acercaron a Dios. Y no falta la persona adulta, una abuelita, una tía o nuestros papás, que nos insistan en esta cuestión espiritual. Confiésate, ve a misa, comulga. Hasta parece discos rayados y es una realidad que se vive donde quiera. Entonces, caer en una situación de un culto profano, en una situación de estas, es por falta de maduración en nuestra fe. Y los grupos Esperanza Viva tienen esta misión, ayudarnos a madurar, a centrar nuestra fe en lo que realmente dice Jesús en un pasaje del Evangelio, lo que realmente importa. De tal manera que estos grupos a lo largo de 20 años que ajustamos en
en noviembre, se han convertido en esa mano derecha, ¿verdad? De la Facenda. Es una mano derecha que ayuda en la recuperación a muchos y a muchos chavos que no terminaron su año en la Facenda, pero que asisten a los grupos Esperanza Viva. O incluso algunos que nunca quisieron entrar a la Facenda, pero siguen su proceso dentro de los grupos Esperanza Viva. Es decir, los chavos que asisten a los grupos Esperanza Viva pueden hacer su año de recuperación ahí adentro sin necesidad de internarse. Y ya tenemos varios casos de los grupos Esperanza Viva, que es más complicado, todavía lo hemos analizado en reuniones de los regionales y todo, porque esta realidad se vive a nivel mundial. Aquí en México nosotros tenemos en un grupo que está en Villa Hidalgo, Jalisco, ya tenemos ahí 5 que se han recuperado dentro del grupo Esperanza Viva, entre ellos una chava, una mujer. Y creo que es más complicado, porque ellos van una vez a la semana al grupo, a la sesión, y se regresan a su casa y siguen viviendo en esa realidad difícil entre amigos, entre trabajo, entre lo que hace cada uno de ellos. Y mantenerse en pie es más complicado, mucho más. Por eso pienso que la recuperación en el grupo Esperanza Viva es todavía más difícil, porque tiene que uno reforzar mucho su fuerza de voluntad. Dentro de la Facenda, obviamente, pues se puede llevar de una manera mucho más fácil, ¿verdad? Porque pues es cumplir horarios, es hacer lo que me toca hacer y dar nuestro extra en la vivencia de la palabra. Y entonces, pero está uno así como en un huevo, todavía no sale al mundo. Ya salir al mundo y enfrentarse a esta realidad está muy canija, muy difícil. Y entonces los grupos Esperanza Viva sirven para acoger a estas personas que, como digo, hayan terminado su año o no lo hayan terminado, siempre son una riqueza para el grupo. Porque ahí en el grupo, ¿quiénes asisten a estos tipos de grupos? Familias que van buscando primeramente información sobre la Facenda. ¿Qué es la Facenda? ¿Qué se necesita para entrar? ¿Cuánto cobran? Es las primeras preguntas que nos hacen. Llegan muchas familias buscando información. Uno tiene que hacer esa labor con ellos de que el proceso de recuperación de una persona no depende solamente del que se interna. Se tiene que involucrar a la familia, porque la situación de la droga viene con una raíz que se llama familia. De tal manera que pues la familia tiene que entrar en ese contexto de recuperación también. Y los grupos sirven para esto. Las familias tienen que ir, las familias tienen que frecuentar los grupos. Esta realidad para nosotros es muy fácil platicarla porque pues aquí en Aguascalientes, como digo, existen 15 grupos en diferentes parroquias. Casi todos los que pisan la Facenda aquí en Aguascalientes ya pasaron por los grupos Esperanza Viva. Ya fueron a un encuentro, 2 encuentros con su propia familia. En primer lugar, como digo, pues a investigar, ¿verdad? A pedir información de qué se trata. Pero la realidad es de que terminan quedándose en estos grupos las familias, aun cuando los muchachos terminen o no terminen su año, frecuenten o no frecuenten los grupos. Porque la realidad es de que salen de la Facenda, tienen el grupo Esperanza Viva y ya no van. Es decir, lo abandonan porque ya hicieron su año de recuperación y ellos ya están bien. Entonces el grupo Esperanza Viva se queda para las familias, curiosamente, ¿verdad? Y es un tema que hemos discutido en la reunión de regionales a nivel mundial y la frecuencia de los dentro de los grupos Esperanza Viva es muy baja, muy baja. Y no sabiendo la importancia y la riqueza que tiene que un asista a un grupo de estos. Imagínense la cantidad de personas que pueden inspirar para que un muchacho ingrese dentro de la Facenda. O sea, uno puede platicarles maravillas de la Facenda, ¿verdad?
Pero ¿quién mejor tiene las herramientas objetivas para platicar si no es alguien que ha vivido dentro de la facenda del proceso? Entonces, ustedes asisten a un grupo Esperanza Viva, platican su experiencia y orientan a un chavo a que ingrese. Ya le hicieron, ya salvaron uno o muchos, ¿verdad? Nos platicaba uno de, no me acuerdo de qué parte de Brasil, que él terminó su año, empezó a ir a los grupos Esperanza Viva, comenzaron a hacer labor en las favelas y dice, hemos recuperado o al menos hemos acercado a más de 100 chavos para que ingresen en la facenda a través de su testimonio, ¿eh? Por eso la caminada que vamos haciendo dentro de la facenda pues tiene que ser una caminata bien sincera, porque no vamos a en el grupo a poner a alguien ahí a que se pare a decir, no, en la facenda bien hermoso y todo, cuando en la facenda era un flojonazo de primera, ¿verdad? O que no le gustaba ni siquiera rezar el rosario o ir a misa. Entonces, si se pone ahí en un grupo a dar un testimonio de esto, pues no tiene fundamento ninguno. Por tanto, el proceso que se hace dentro de la facenda tiene que ayudar a reforzar la espiritualidad precisamente afuera con aquellos que se acercan a los grupos. Hay que han fundado grupos en su ciudad, ¿eh? Porque pues la realidad es de que no en todos los lugares existen. Actualmente existen más de 500 grupos en todo el mundo y se da atención a familias, a más de 10,000 familias en todos estos grupos, porque son una realidad mundial, así como las facendas. Casi donde hay una facenda, va a haber un grupo Esperanza Viva. Y a veces la realidad es, por ejemplo, nosotros fundamos aquí el primer grupo hace 10 años en Aguascalientes y nació primero el grupo Esperanza Viva y luego nació la facenda. Entonces fue una realidad muy bonita porque el grupo, de este grupo original que tenemos todavía hasta nuestros días, fueron haciendo los demás grupos. Hubo líderes que fueron saliendo de ese grupo y fundaron otros en otras parroquias. Entonces, fíjense qué padre fue esto, porque primero se expandieron los grupos y luego nació la facenda. Aquí en Aguascalientes, la facenda es fruto de los grupos Esperanza Viva, del amor que tienen los grupos por la facenda, sabiendo entender pues que son una mano, la mano derecha, ¿verdad? Decimos siempre, es mi mano derecha, para decir que es mi mano fuerte, es mi confianza, es de quien puedo fiarme. Entonces, pues esta realidad, como digo, en Guatemala teníamos ahí esta realidad, también ahí en Salamá, donde está la facenda, ¿verdad? Muy cerca. Y pues faltó líderes ahí para que continuaran el grupo. Faltó quien pudiera darle continuidad a ese grupo de Salamá y terminó por acabarse. Pero el grupo que tenemos en Panajachel es un grupo impresionante, ¿eh? Un grupo muy bonito, un grupo muy vivo, un grupo bastante grande que a pesar de la distancia que tienen entre la facenda, pues hacen una labor muy bonita y continuamente mandan chavos de ahí de Panajachel para la facenda. No sé si hay actualmente, ¿verdad? Pero ¿de dónde son ustedes? ¿De Panajachel? Ok. ¿De dónde son, pues? Buenas tardes, yo soy de la capital, pero sí hay una Ok. persona que es de Panajachel. Y hay un grupo, ahí tenemos una persona ay, ¿cómo se llama este señor? Hasta es taxista, pero él fue voluntario de la facenda y iba a fundar un grupo ahí en la capital, ¿eh? Pero quién sabe por qué no se ha decidido. ¿Y este otro de dónde es? Es de San Jerónimo. Ok. Pues ahí está Cobán y está Panajachel con esta realidad de los grupos, ¿eh? Y allá abajo los de Colombia, ¿todos son de Florencia o de dónde? Ninguno. Tan come y come. No nos invitan. Hola, padre. De momento los que estamos participando de la formación, ninguno somos de acá de Florencia.
El hermano ¿De dónde de son? Santa Marta, de Zipaquirá, y yo soy de Pereira. En el momento habemos 14 en proceso y de esos 14 hay 4 de Florencia. ¿Y no han ido a frecuentar el grupo de Florencia? En la Consolata, sí. En una capilla Está que la se llama Consolata. Nuestra Señora la Consolata, sí, señor. Antes estaba en Catedral y ya lo cambiaron a la Consolata. Sí, señor. Ahí tienen ese grupo muy cerca de la Facenda. ¿Y los de Guadalajara? ¿De dónde son? Buenas tardes, yo soy del centro de Guadalajara, la Quepaque. Ahí te quedan cerca las Águilas para que frecuentes el grupo, ¿eh? Sí, Cuando ya que termines. salga primeramente Dios. Sí, ¿y tú otros? ¿De dónde son? Hola, buenas tardes. Yo vivo cerca de aquí de la Facenda, como a 20 minutos. La Facenda está a una orilla de Guadalajara y yo vivo cerca. ¿En qué parte? ¿Cómo se llama? Se llama Zacualco de Torres. Pues ahí puedes fundar un grupo tú. Estaba uno que iban a fundar ahí en, ¿cómo se llama? ¿Sabe qué? No, en Acatlán de Juárez. Y nomás lo empezaron y lo dejaron ahí a medias. Yo soy de la frontera del norte, yo soy de Reynosa, Tamaulipas. De hecho, me quedaría cerca ahí de McAllen, Texas. Me queda ahí a un lado. ¿Y por qué no fundamos uno en Reynosa? Ahí te voy a contactar con un párroco que es buenísima onda y que él siempre me ha apoyado en esto de la Facenda. Está en la parroquia ahí de San Francisco de Asís y hay una religiosa también muy metida con esto de la Facenda que siempre me ha apoyado. Pues podemos. ¿Cuánto llevas ahí en la Facenda? Voy a cumplir 5. Pues en cuanto termines, fundamos ese ahí en Reynosa y se puede, ni modo que puedas pasar a McAllen, ¿no? ¿Sí puedes? Sí, se puede. Ah, bueno, pues te contacto ahí con el de McAllen, ahí te queda uno a 40 minutos o media hora. Sí. Comprometido. Gracias. Órale. Buenas tardes. Hola. Mi nombre es Gustavo. Soy de Guadalajara, pero radico aquí en Acatlán de Juárez. Pues fíjate, el de Acatlán, ahí tenían ese grupo y ¿sabe? No, sí, ¿Por qué no le dieron seguimiento? sí está todavía el grupo. Solo por lo del COVID dejaron de asistir. Incluso antes de yo entrar aquí a la Facenda, me hicieron una invitación, pero okay. ya venía para acá. Ya tenías conocimiento de los grupos, ¿verdad? Sí. Y otra pregunta, por las Águilas, ¿en qué parte queda? Está en la parroquia de Santa Rosa. Va, muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Samuel, soy de Calvillo. Ah, Calvillo, ¿tú crees? Ese grupo de Calvillo ya. ¿Y si fuiste al grupo o no? Sí, de hecho, también fui con usted ahí por la iglesia de Segunda Anillo. En Los ahí Dolores, en la parroquia. La iglesia de los Dolores. Ah, mira, pues qué bueno que tienes muy clara esta realidad de los grupos. Qué bueno. Sí, gracias. Eso me da gusto. Aquí vamos a presentar a estos. Buenas, pues ya los de Guadalajara ya me conocen, también ya nos hemos estado conociendo, soy Salomón de Ocotlán. Ahí no hay grupos de Esperanza Viva, pero sí hay y me gustaría pues, comentarlo con el padre Neftalí para ver la posibilidad de algún proyecto ahí. Ahora dejen que Omar nos platique su experiencia porque esta realidad del grupo Esperanza Viva llegó tanto al corazón de su familia que ¿cuánto tenemos? Como un 15, 22 días, que gracias a la familia de Omar se abrió un nuevo grupo en el estado de Zacatecas y fue que fueron entendiendo pues esta situación, ¿verdad? Porque no nomás es decir, voy a abrir un grupo. Y luego, ¿cómo? Pues hay un reglamento que se cumple, hay informes que tenemos que hacer
hay visitas, hay reportes, hay un compromiso muy serio, ¿verdad? No nomás es juntarnos al cotorreo, a tomar café como esos de Colombia, miren, un pinto nos hubieran mandado para acá. Entonces, no es así tan fácil esta realidad de los grupos, hay un compromiso muy serio. Y entonces aquí la experiencia con Omar fue muy bonita porque Omar primero llega a la fazenda, los papás conocen esta realidad de los grupos Esperanza Viva y actualmente ya está ahí este grupo funcionando. La mayoría de años me conocen, ¿no? Ya me he presentado. Yo cuando ingresé aquí a la fazenda, pues buscaba ayuda, ¿no? Desde un centro que pues fuera diferente a los demás, ¿no? Porque los que están ahí en mi comunidad, en Loreto, en Zacatecas, pues como ya había comentado el padre, tienen un método muy fuerte, ¿no? Muy duro, que en lugar de salir recuperado, sales hasta traumado, ¿no? Sales con miedo, ¿no? Y pues gracias a Dios conocí esta fazenda y me gustó, ¿no? Entonces cuando yo llegué aquí a la fazenda, escuchaba varios, como dice el padre, de Villa Hidalgo, de Calvillo, de Aguascalientes. Ellos decían, tengo un grupo cerca de mi casa, yo cuando termine mi año aquí voy a participar de ese grupo para fortalecerme. Entonces, pues a mí me entró la curiosidad, ¿no? De qué son esos grupos. Y pues yo les decía, cuando yo termine mi año, pues me gustaría participar de un grupo de ustedes, pero pues me queda lejos, ¿no? 80 kilómetros más o menos, y pues yo pensaba que a lo mejor no iba a poder asistir al grupo, que me quedaba muy lejos y todo eso. Entonces yo pensé en abrir uno en mi comunidad, ¿no? Ahí en Loreto. Entonces, hace tiempo que estaba por terminar un hermano, él también decía, no, de donde yo soy tampoco hay, me gustaría abrir uno. Y pues empezamos a platicar yo y él, ¿no? De esa posibilidad, le comentamos al padre y pues le comenté primero a mi papá, ¿no? Porque pues papá también es muy apegado a la religión y pues en mi familia tristemente no soy el único con problemas de adicción. Entonces pues mis hermanos que tienen problemas pues no quieren venir, ¿no? Aquí a la fazenda, mis primos no quieren venir. Y yo dije, pues ¿cómo busco una ayuda o algo en lo que me pueda beneficiar a mí cuando yo termine mi año y para, pues sí, que le sirva a la familia y a la comunidad? Entonces, pues le comenté a mi papá, platicamos aquí con los voluntarios de esta fazenda, con los grupos que están muy apegados aquí, a ver si nos podían apoyar. Y pues poniendo la oración y todo eso, mi papá estuvo participando en los diferentes grupos aquí de Aguascalientes, tiempo, con una capacitación, una formación, y pues en comunión con todos los hermanos, lo fueron ayudando, motivando, le gustó, y pues ya hace 15 días logramos abrir el grupo. Gracias a Dios. De hecho, ayer vino una persona, bueno, ese día que abrimos el grupo, una señora se acercó conmigo a platicar, que quería ayuda, y el día de ayer vinieron aquí a la fazenda a conocer el lugar, y pues estoy muy contento, ¿no? De que se pudo lograr y que pues espero, como dijo el ejemplo del padre, ¿no? Poder así acercar a más personas a la fazenda, y si no es aquí a la fazenda, de perdón que en el grupo, con su asistencia, logren sanar sus heridas, ¿no? Que se puedan recuperar y se da la ayuda, ¿no? Dios. Buenas tardes. Pues ahí yo vivo, pues también hay un grupo de Esperanza Viva, y pues yo cuando ingresé aquí a la fazenda, pues tengo un sobrino aquí que terminó su año y ahorita está de voluntario, y pues gracias a él pues yo estoy aquí en la fazenda, pues porque si no haya sido por él, pues yo estuviera allá afuera pues drogándome, ¿verdad? Y pues sí me da mucho gusto de que pues ahí cerca de mi casa hay un grupo para salir de aquí y pues para poder asistir a los grupos y seguir fortaleciéndome. Bueno, quería que compartiéramos esta realidad porque los grupos en realidad han sido una bendición para la fazenda. Ha sido una realidad que ha beneficiado a muchos en el mundo, especialmente aquellos que quieren tener este sentido de gratuidad, como le llamamos.
fue una de las palabras que en estos días salió, ¿verdad? La gratuidad, vivir la gratuidad, el mes pasado creo. Y que habla de esta situación, pues, que debemos de afianzar en nuestro corazón de aquello que recibimos de a gratis, hay que ejercerlo gratuitamente. Es decir, aquellos beneficios que yo recibo en la Facenda no pueden ser un beneficio para mí, no se pueden quedar para mí. Es algo que yo tengo que compartir con alguien más que está en necesidad. Es hasta una obligación moral de que yo necesito compartir ese beneficio que Dios me dio a través de la Facenda, a través de la vivencia de la espiritualidad, a través de la vivencia de actos concretos de la palabra que Dios me da, y puedo yo ayudar a alguien. Esta realidad de los grupos, entonces, para ir terminando este tema, nos va acercando a madurar en nuestra espiritualidad, porque ya no es un lugar donde tengo que ir porque está en un horario. Ya no voy a ir a compartir la palabra porque me lo exige un reglamento. Ya es porque yo me voy haciendo un estilo de vida, y entonces me va ayudando a madurar. Me va haciendo una necesidad de tener que sacar aquello que tengo en mi corazón para poder compartir, porque el beneficio que voy a hacer a las demás personas va a ser muy grande. Y tercero, pues me ayuda a vivir los pilares de la Facenda, ¿verdad? Todavía, porque compartimos la espiritualidad. Hay un momento de fraternidad que se vive con los miembros del grupo, y obviamente los momentos de trabajo, porque el grupo el grupo Esperanza Viva es esta realidad externa de la Facenda, donde se vive lo que se vive dentro de la Facenda, pero el grupo es una realidad externa donde no necesito internarme. La Facenda es un lugar donde se vive esa misma realidad, pero con un proceso de internamiento. Entonces, son dos cosas que no son separadas. Una nace de la otra y se complementa, ¿verdad? Nos hace falta hacer algún otro proyecto para que sea ese misterio de la Trinidad, que nace solo del amor de Dios y del amor del Padre, del amor de Dios Padre y del amor de Dios Hijo, nace precisamente el Espíritu Santo, que actúa en la santificación de todo lo creado. Y de esta misma manera, de ese amor entre los que vivieron dentro de la Facenda, de los que ahora ya están fuera, pues nace esta realidad de los grupos Esperanza Viva. Más de 500 grupos en todo el mundo. Una realidad que no es necesario que exista una Facenda en un lugar para tener un grupo Esperanza Viva. Una realidad que muchos de los grupos Esperanza Viva fueron fundados por ES de la Facenda. De hecho, el de Panajachel fundó un ES que no terminó su año, no sé por qué situación. Y él dijo, vamos a tener un grupo aquí en Panajachel, en Guatemala. Y lo fundó, y es un grupo bastante numeroso, tiene más de 100 miembros y es bastante activo. Entonces, como ven, esta realidad de los grupos Esperanza Viva, sin duda nos ayuda mucho, pero tiene que tener o tiene que nacer de un compromiso personal en la vida de cada uno. Si yo vivo intensamente mi espiritualidad dentro de la Facenda, sin duda van a tener un grupo de Esperanza Viva en su realidad comunitaria, en donde vive cada uno. Bueno, vamos a dejar este espacio de estos 10 minutitos para preguntas que quieran hacer sobre esto. Y si no, yo para preguntar. ¿Alguna pregunta sobre esto de los grupos? ¿Que nadie de ustedes va a abrir un grupo? No. Buenas tardes, padre. Hola. Padre, una pregunta. Después que uno termine su proceso, ¿cuáles son los pasos o los requisitos que necesita uno para abrir un grupo, pues? Muy bien preguntado, porque eso estaba pensando, dije, algunos de aquí quieren abrir un grupo como Salomón y no preguntan qué es lo que debo de hacer.
Pues, lo primerito para abrir un grupo es estar bien afianzado en su espiritualidad, como dije. Porque el grupo va a partir de hablar de testimonio. Y ustedes, si no tienen un buen testimonio, si no hacen un buen proceso dentro de la facenda, pues ¿qué van a compartir? Mentiras, de decir, es que si en la facenda yo era así, así, resulta que no era así. Entonces, lo primero es que deben de tener un testimonio verídico, creíble, de lo que la facenda hizo en su vida. Porque recuerden que las palabras se las lleva el viento. Los ejemplos es lo que más arrastra. El ejemplo es lo que más va a inspirar a los demás. Entonces, bueno, yo tengo mi testimonio creíble, verídico. ¿Qué es lo que debo de hacer? Comenzar a tener empatía con algunos que quieran vivir esto que yo vivo. Este ejemplo lo pongo porque este muchacho que abrió el grupo en McAllen estuvo participando en primer lugar aquí en un grupo Esperanza Viva. Él tenía problemas de adicciones y problemas muy serios con su temperamento, pues, y comenzó a frecuentar un grupo Esperanza Viva aquí en México. Decidió irse a vivir a Estados Unidos, pero ya el proceso que había llevado en este grupo ya tenía 6 meses más o menos él participando. Y cuando llegó a Estados Unidos, con los que llegó a vivir, él comenzó a platicarles de lo que el grupo había hecho en su vida. Él veía con sus compañeros cómo muchos tenían problemas, sobre todo de carácter, y él les empezó a decir, vamos a rezar el rosario, vamos a meditar la palabra, porque él tenía ya todos estos elementos. Y se fueron uniendo a él varios chavos de los que viven en la casa con él, y comenzaron a hacer este grupo Esperanza Viva. Entonces, una vez que yo tengo un testimonio y yo sé de personas que necesitan ayuda, yo puedo con mi testimonio atraerlos y decirles, vamos a reunirnos tal día, en tal lugar, a tal hora, y empiezan precisamente a compartir el testimonio y a vivenciarlo de la facenda, el rosario, la palabra, todo esto. Una vez que se hace el grupo, hay que poner a un responsable. Y ese responsable tiene que avisar a su regional del nacimiento de este grupo. El grupo se pone a prueba por 6 meses, que se llama grupo naciente. Entonces, durante estos 6 meses, si el grupo es constante, empieza a tener frutos buenos, empieza a ir madurando poco a poco, empieza a incrementar la gente, empieza a ser un grupo realmente como un punto de referencia para aquellos que quieren madurar su fe como grupo espiritual, pues el grupo pasa a formar parte ya de los grupos Esperanza Viva. Y ya entonces se hace un reglamento o tienen que conocer el reglamento y cumplir con ese reglamento, que no es otra cosa sino estar apegado pues a la vivencia de lo que es a nivel mundial los grupos Esperanza Viva, a presentar informes y obviamente pues en ese lapso también asistir a las capacitaciones, ¿verdad? Porque tenemos al menos como región una escuela a nivel regional anual. Aquí hemos parado por la situación de la pandemia, pero ya de hecho en septiembre vamos a tener una escuela de formación aquí en México. Y a esta escuela pueden venir todos los que están interesados en abrir un grupo. Los de Colombia, ellos pueden entrar fácil a México. Los de Guadalajara, pues están aquí. Con quienes tenemos problemas para que ingresar al país son con los de Guatemala, porque ellos requieren de visa y esto. Y el año pasado tuvimos una situación muy triste porque ya teníamos todo arreglado para hacer esta escuela a nivel regional de los grupos Esperanza Viva en la Basílica de Guadalupe. Ya teníamos como unos 20 participantes de Guatemala y no les dieron la visa. Entonces fue un poco problemático y tuvimos que ir de México a hacer la escuela a Guatemala. De tal manera pues que alguien que quiera abrir un grupo puede informarse cuándo son las fechas de
de escuelas nacionales o internacionales para poder tener más claridad en cómo se lleva un grupo, sobre todo cómo se hacen las sesiones, cuánto tiempo duran, cómo se tiene que ir haciendo un reporte de reunión. Pero como digo, lo principal es tener un testimonio de vida, porque si no tenemos un buen testimonio, podemos armar un grupo muy bonito y va a ser pura habladuría. No sé, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? ¿De aquí? ¿Nadie? No. Bueno, pues si no tienen dudas, vamos a terminar porque ahorita a las 6 me tengo que enlazar precisamente en reunión con todos los regionales del mundo, con nuestro encargado a nivel mundial que es Mauricio Bobo, y tenemos reunión también con él ahorita a las 6. Padre, no sé, ¿alguna pregunta o algún comentario? Solamente agradecer a usted, Padre Neftali, por su disposición, por su tiempo, por su amor concreto con nosotros, ¿no? Y de veras es una necesidad. Usted habló muy bien cuando comentó ahí que es necesario mantener lo que aprendemos en la hacienda para mantenernos de pie. Ok. Muchas gracias, Padre Neftali. Creo que ya es suficiente esta reflexión, esta meditación. Entonces, mañana nos vemos, hermanos, a las 5 de la tarde otra vez. Mañana es especial porque estaremos con Padre César, ¿no? Todos los días están siendo muy especiales, ¿verdad? Sí. Pero vamos ahora para nuestras actividades. Ok, muchas gracias. Yo los encuentro, ¿cuándo es el miércoles? ¿Cuándo es para el trípode? Voy a comunicarle un ratito. Ok. Le comunico. Ok. Que no sea viernes, porque el viernes ya no estaré, ya saldré fuera. Sí, ya cambié la fecha. Ok. Ok. Muchas gracias a todos. Saludos, hermanos. Adiós. Cuídense. Hasta luego. Dios les bendiga. Hasta luego. Chao.